capítulo 16. Perdón, versículo 26. Hechos 16. Hoy vamos a estar hablando de los de repente de Dios, porque Dios hace cosas de repente en nuestras vidas. Y aunque en estos días que estuve fuera, obligados, me quedaba leyendo y buscando para preparar mensajes y producir. Una sola película pude ver de Navidad, porque me gusta ver las películas de Navidad. Hallmark, mi canal, uno de mis canales favoritos. Pero no pude ver más que uno. Pero estamos bien. Lo demás me dediqué a leer, aprovechando las vacaciones forzadas. Hechos 16, 26, 28. Es que Dios trata con nosotros de tantas maneras. Vamos a leer lo que dice estos versículos y vamos a hablar un poquito de los de repente de parte de Dios. Hechos 16, 26 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Padre, gracias por esta palabra. Y el tiempo que me resta, Señor, te pido que me ayudes a poder traer esta palabra, que pueda entrar al corazón y a la mente de mis hermanos, porque sé que a alguien le vas a hablar, porque creo y siempre he creído que aunque pasan cosas en nuestra vida de repente, de todas ellas tú tienes el control. En el nombre de Jesús estoy en tus manos, papá. Amén. Amén. Y aunque en esta mañana estamos como que un poco calladitos, cuando yo hablo de la palabra o de la expresión de repente, ¿qué le viene a usted a su mente? A mí me llega la expresión de algo inesperado, algo con lo que no contaba, algo sin previo aviso, que puede impactarme de forma sorpresiva, de forma que pueda provocar algo bueno o tal vez algo no tan bueno. Pero cuando hablamos del de repente de Dios, es diferente. Todo lo que estamos aquí, en alguna medida, hemos tenido sucesos en nuestra vida que se han presentado cuando menos lo esperábamos. Y yo sé que si yo le doy parte a usted en esta mañana para que usted testifique de que muchas cosas le han pasado a usted de forma inesperada, de repente, usted no contaba con eso y ahí está. Pero cuando yo hablo de lo que quiero expresarte hoy es de los de repente de parte de Dios, yo lo puedo definir de esta manera. Dios no hace cosas por casualidades. Dios no hace cosas porque lo deseo en el momento. No, Dios sabe lo que hace con cada cosa que te pasa, no, con cada situación que tú recibes, sea buena o no tan buena. Nosotros los hijos de Dios sabemos que Dios no es un Dios que obra al azar. Yo no creo en casualidades, yo creo en causalidad. Que no es lo mismo ni se escribe igual. Porque la casualidad es algo que ocurre pues porque pasó. Pero en Dios la causalidad me dice que todo lo que acontece a tu vida y a la mía va a cumplir un cometido. Algo
algo Dios quiere provocar en ti. Algo Dios quiere provocar en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus actitudes, en tu carácter, en lo que te está pasando. Algo Dios quiere hacer. Y yo no sé cuántos de ustedes le han ocurrido cosas de repente que le han trastornado la vida, que le han distorsionado el diario vivir. Cuando se te daña el carro y tú vas de camino al trabajo o a algún lugar y se te vacía una goma, ¿cómo se llama fino? Una llanta. Hay países que le dicen llanta. Ya eso te trastoca el día, ya eso te altera el panorama. Cuando de momento estás lo más bien, como a mí me pasó estos días, que jamás pensé que me iba a dar bronquitis. Yo no sé lo que es eso, no sabía lo que era eso. Y las cosas pasan de repente sin tú esperarlas, a eso me refiero. Y yo sé que a ti te han pasado muchas cosas en tu vida que no contabas con ellas, pero se presentaron. Yo defino el de repente de Dios diferente. Es una intervención divina, óyelo bien, no programada ni esperada por alguna lógica humana. Es una intervención sobrenatural de parte de Dios, que no es programada por nadie aquí en lo terrenal, solamente por Dios. Y yo sé que todos hemos tenido un de repente de Dios que la vida nos ha dado, y que algunos nos han dejado momentos no gratos, y que algunos ocasionaron cambios bruscos en nuestra manera de vivir, y algunos de esos cambios en algún momento dado fueron pasajeros, pero otros se quedaron, porque lo que ocurrió te marcó, lo que ocurrió te cambió, lo que ocurrió provocó algo a nivel espiritual. Esos son los de repente de Dios. Y yo quiero hablarte en esta mañana de lo que Dios ponía en mi corazón, porque con lo que vamos a cerrar lo vas a entender al final. Pero cuando se trata de los de repente de Dios, yo no puedo comparar los de repente de Dios con las circunstancias del diario vivir que me pueden acontecer por yo ser testaruda, por yo ser dominante en mi carácter, y yo quiero esto y esto es lo que yo quiero. Yo siempre he creído que Dios interviene en nuestra vida cuando le somos hijos de Dios. Dios interviene en nuestra vida a cada momento, a cada instante. Y yo he aprendido a ver que cada cosa que me pase es porque algo Dios me quiere enseñar, algo Dios quiere mostrar, algo Dios quiere revelar. Y en la Escritura podemos encontrar en varias ocasiones cómo de repente Dios hace algo que provoca un cambio radical o provoca un cambio total en el escenario en que se está manifestando. Y yo no te puedo hablar de todos los de repente que encontré, porque no saldríamos de aquí. Y aunque yo sé que me han dado 2 horas para predicar hoy, porque los días que no pude predicar, pues yo los acumulo y los voy aguantando. Entonces, pues tengo más tiempo hoy. Porque en la Escritura una y otra vez se mencionan sucesos donde Dios de forma poderosa, de repente, porque aparece la expresión, trastoca todo, cambia todo el panorama para provocar algo. Porque los de repente de Dios no se dan por casualidad, ya te lo dije, se dan porque hay un propósito detrás de Dios para algo manifestarse en tu vida y en la mía. Y yo quiero comenzar diciéndote algo. Cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros desiertos y a nuestras situaciones difíciles, a terrenos áridos donde no nos gustaría caminar, a situaciones que no nos gustaría enfrentar, o a sucesos que nos tocan a la puerta porque no los buscamos, porque otros también no los buscamos, como el divorcio, la escasez, la falta de empleo, situaciones con los hijos, con la esposa, cualquiera sea el nombre de tu crisis en esta mañana. Nosotros como hijos de Dios recurrimos y esperamos en Dios, porque tenemos la fe y la certeza de que cuando acudimos a Él, lo que nos está pasando obrará para bien, siempre para bien y nunca para mal, aunque ante nuestros ojos inmediatos veamos todo lo contrario. Amén. Hay los otros que despertaron en ese momento, me grité, despertaron. Entonces, yo siempre he creído que una de las
herramientas más extraordinarias que nos han sostenido en este tiempo final es nuestra fe. Yo creo, tengo la certeza, tengo la seguridad de que Dios va a intervenir en todos nuestros asuntos. No es en algunos, es en todos. Y entonces yo tengo fe en que, aunque no entienda lo que está pasando, el de repente de Dios provocará algo siempre a nuestro favor. ¿Usted lo escuchó bien? Entonces, Dios es quien provoca la situación. Y cuando un de repente nos llega, porque no sé si a usted lo trastocan los de repente, nos ponemos inquietos, quisiéramos saber qué es lo que Dios quiere hacer. Muéstrame, Señor. Nos vamos en oración. Y los que no oran, oran. Y los que no ayunan, ayunan. Bueno, hay gente que ni ayuna, pero hay gente que sí. Busca más del Señor. Muéstrame qué es lo que tú quieres con esto. Enséñame qué es lo que tú quieres que yo aprenda. Y a veces no hay respuesta inmediata de parte de Dios. Simplemente tienes que pasar por el proceso, porque al final yo te garantizo que si estás en Cristo, Dios te va a revelar por qué lo viviste. Porque Dios no hace las cosas y las deja a mitad. Cuando Dios comienza algo, lo inicia y lo finaliza. Amén. Así que cuando un de repente provoque inquietud en tu vida y no entiendas por qué te está pasando, es el tiempo de acercarnos a Dios y no cuestionar ni renegar, sino decirle: muéstrame qué es lo que quieres que yo aprenda en este proceso, porque voy a salir en victoria y voy a salir airoso. Voy a ver lo que vas a hacer y lo que vas a probar. Cada de repente que Dios hizo en la palabra, que te lo voy a enseñar ahora, algunos, tenía un significado, un propósito. Dios no hacía las cosas simplemente por hacerlas, y lo voy a demostrar por su palabra. Cuando Dios hace un de repente, es para provocar siempre algo mayor. Yo recibo eso. Si usted no lo quiere recibir, yo lo recibo en esta mañana. Cada vez que algo te trastoca la vida, es porque algo mayor se acerca, algo mejor se acerca, algo más profundo a nivel espiritual Dios quiere lograr contigo y conmigo. Entonces ya nosotros no vamos a ver la prueba como la veíamos antes. Es un castigo de parte de Dios porque tú, esto y aquello. Y hay de los amigos que también ayudan en el remojo. Busca de Dios, ¿entiendes? Con Dios. Siempre hay gente que tiene máquinas portátiles para evaluar la espiritualidad de todo el mundo. Pero yo siempre he creído que cada uno de nosotros vive sus experiencias propias de acuerdo al nivel de espiritualidad que cada uno de nosotros tenemos. Puede ser que la prueba que tú estés pasando no sea igual a la mía, pero yo no puedo medir la prueba mía con la tuya, porque Dios conoce cuál es tu nivel de espiritualidad, como conoce el mío. Entonces, nosotros como humanos que somos, siempre tratamos de darle autorrespuestas a lo que nos pasa. Esto debe ser por esto, esto debe ser por aquello, me pasó esto por esto y por esto. Simplemente pídele a Dios dirección, que Dios va a hablar. Cuando viene un de repente de parte de Dios y Dios nos enseña en el proceso, o te revela de alguna manera que era para provocar algo en ti, provocar algún cambio en tu vida, tú sientes como un alivio y como un respiro. Señor, gracias, porque a pesar de todo lo que he vivido, tú estás ahí. Me demostraste que tú estás ahí, que no tengo que temer, puedo descansar en ti porque tú tienes cuidado. Y la Biblia menciona varias experiencias en las que el de repente de Dios se manifiesta de forma poderosa. Y señalamos esta primera porción de la Escritura, que fue la que leímos en el libro de Hechos, pero vamos a ir más ahorita sobre ella para que usted vea con esa y otras más cómo es que el de repente de Dios se manifiesta y por qué se manifiesta el de repente de Dios. Cuando Saulo de Tarso, que era un hombre terrible que perseguía a los creyentes de una manera bien hostil, asesinándolos, quitándoles la vida, tiene un encuentro extraordinario con el Dios de la gloria camino a Damasco para perseguir y matar a creyentes. Algo acontece en la vida de este hombre, que más tarde es llamado Pablo, porque vino un de repente a su vida. Él iba cabalgando, jamás lo esperaba, jamás lo pensó, pero el Dios que está allá arriba, que provoca las cosas con un
con un propósito definido, porque aunque usted y yo nos centramos siempre en la vida de Pablo y lo que Dios quería hacer con Pablo, que era cambiar su corazón para que le predicara a la gente inconversa, inclusive al llamado más tarde que Dios le hace, Dios tenía un trato con él, amén, lo creo, pero el de repente que le ocurre a Pablo es más significativo que el suceso en sí que le ocurre cuando recibe aquel resplandor que lo tumba de donde está de su cabalgadura y tiene un encuentro poderoso con Dios. Dice que de repente, oye bien esta palabra, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Estoy leyendo otra versión que no es Reina Valera. Y los que estaban conmigo vieron. ¿Quiénes? Los que estaban con él también vieron esa luz. A la verdad vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Dios tenía un propósito en aquel de repente. Quería transformar el corazón de Saulo en un corazón de piedra a un corazón de carne. Y Dios tenía un propósito. Oh, sí, transformar su vida. Claro que sí, y usarlo de manera poderosa. El de repente Dios tiene nombre y apellido. El llamado de Pablo no fue solamente un encuentro donde Dios lo tumbó y le dijo: mira, yo soy a quien tú persigues. Se le mostró quién era, pero yo tengo un propósito mayor contigo. Porque los de repente siempre muestran un propósito mayor de parte de Dios. Dice que queda ciego, es llevado a un lugar, y no es hasta que Ananías recibe un mensaje de parte de Dios y Dios le habla a Ananías: vete, visita a él que está en la calle derecha, allí, visítalo. Yo no voy para allá, ese hombre ha matado medio mundo. ¿Tú quieres que me maten a mí también? No. Ese hombre que está ahí acaba de tener un de repente en su vida. Yo le cambié su vida porque lo voy a usar para predicarle a aquellos. Porque a los suyos vine a los míos y los míos no me quisieron recibir. Yo provoco un de repente en el hombre peor, en el que la gente no lo quisiera ni poner en ninguna posición, pero yo a él lo impacto con un de repente para cambiarle la vida, porque lo voy a usar para predicarle a otros de mi poder y de mi salvación. Los de repente de Dios siempre tienen un propósito extraordinario. Qué linda la porción que acabamos de leer. Segundo ejemplo. Extraordinario ese momento en que Pablo y Silas, que no era su esposa, se oye bonito como nombre de mujer, pero era varón. Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando menos lo esperaron, no estaban durmiendo, no estaban haciendo otra cosa, no, estaban adorando, estaban cantando, y vino el de repente de parte de Dios y provocó un temblor. La tierra se movió a tal magnitud que los que estaban allí se asustaron, y cuando menos lo esperaron, en el momento pleno de la adoración y de la entrega a Dios, el de repente de Dios se manifestó de forma poderosa. Solamente para que Pablo y Silas, las cadenas, para sacar a sus discípulos que estaban allí. No. Dios hace como Él quiere. Dios tenía un propósito con ellos. Fue un testimonio para los otros que estaban allí, para que supieran en qué Dios Pablo y Silas habían creído, para que entendieran que el Dios que ellos les servían era un Dios poderoso. Y el resultado de eso no se dejó esperar. Mira lo que ocurre en Hechos 16, 28 en adelante, que fue donde nos detuvimos para seguir hacia abajo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no lo haga, no te hagas ningún mal, porque todos los presos y todos estamos aquí, no nos hemos ido. Entonces, ¿quién? El carcelero. Porque cuando Dios tiene un de repente,
repente va a usar a quien menos tú piensas para provocar algo de bendición en tu vida. Dios usa, nosotros tenemos una expresión puertorriqueña que Dios usa hasta las piedras. Yo no necesito que Dios use piedras. Yo necesito que Dios siga usando hombres y mujeres sometidos a Dios y que Dios los use donde quiera que vayan con poder. Dice la palabra que el carcelero, aleluya, óyelo bien, el carcelero se acerca, alumbra, ve que están todos los presos, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. El temblor, y eso que aquí hemos recibido varios temblores y la gente sigue igualita. El temblor provocó que el carcelero sintiera el impacto. No hay en la tierra nadie que pueda hacer lo que ha pasado aquí hoy. Y en acto de humillación se postra a los pies de Pablo y dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Aleluya. Para ser salvo. ¿Quién le predicó? Nadie le predicó. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira lo que dice la palabra. El de repente, lo que provocó el de repente de un simple terremoto, que la gente dice, y los presos fueron libres. Y hay muchas palabras que se han predicado sobre ese momento glorioso que ellos reciben. Amén. Pero el de repente tenía un propósito. No era simplemente para soltar a sus discípulos y respaldarlos a ellos. No, era que había un cometido. Y escucha bien. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces salieron de la cárcel. Y el carcelero le dijo, vente para casa. Vente. Yo quiero, esto que me ha pasado a mí, yo lo quiero para los míos. Así que acompáñenme a casa. Y dice la palabra, y él. Ay, Dios mío, Señor, ojalá esta iglesia pueda entender esta palabra. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Qué heridas? Se le olvidó que Pablo y Silas fueron azotados, pero una cosa horrible para meterlos luego y tirarlos en lo último de una mazmorra, en lo último de una cueva. Que la palabra y la historia dice que todo lo que defecaban y todo lo que eliminaban los presos le caía a ellos dos en el lugar donde estaban. Se les olvida que fueron azotados 1001 vez hasta que la sangre y la carne se quedó en carne viva. Entonces Dios hace un de repente, porque sabe lo herido que están sus siervos, porque sabe que están heridos, pero en medio de ese dolor, en medio de esa agonía, porque tiene que doler. Yo no sé, a mí me daban con la correa cuando chiquita, y hoy me sano porque papi y mami no están. Y cuando me ponía bien brava, cogían levilla y me la dejaban marcadita en las batatas. ¿Me morí? No me morí. Tiene que haberle dolido lo que recibieron por haber predicado el evangelio de Dios. Sin embargo, dijo, yo tengo cuidado de ustedes, y aunque estén en la cárcel, yo voy a provocar un de repente para bendecirlos, porque el que los golpeó, yo los voy a sanar. Y dice que el carcelero comenzó a sanar sus heridas. Cumpliste mi cometido, le hablaste de la palabra, se convirtieron. Qué tremendo, fuiste a la casa y allí la familia creyó y él y los suyos se convirtieron, pero ahora te toca sanar a los míos. Y dice que él mismo comenzó, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Siempre el de repente de Dios va a provocar un cambio, pero el cambio es para bien. Hay otro de repente que me gusta mucho. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 2 al 4. Búscalo conmigo, porque hoy hay un de repente de Dios para ti. Hechos 2,
Tremendo, poderoso lo que pasa aquí. Dice la Escritura: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice mi Escritura, no sé si la tuya lo dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué Dios provoca eso? ¿Por qué Dios le dice a sus discípulos: se tienen que quedar aquí? La palabra dice que fueron más de 120, pero muchos no quisieron esperar el de repente de Dios, porque nos cansamos a veces. Dice la Escritura, hay mucha gente que ha estudiado esta porción de la Escritura diciendo mil cosas, los exégetas, ay Dios mío, los eruditos de la palabra, que Dios ha bendecido a un nivel mayor espiritual, con un conocimiento drástico, eclesiástico, profundo, de que las lenguas en ese momento tuvieron un propósito específico. Había gente de diversos lugares porque era la fiesta de Pentecostés. Y lo que Dios quería era provocar unidad en toda la gente que estaba en ese lugar. Se sorprendieron en el mismo momento en que cada uno comenzó a escuchar que hablaban en su propia lengua, en su propio idioma. No se alejaron, se acercaron. Y el propósito era que después de esa investidura del poder del Espíritu Santo, aleluya, cada uno de ellos tuviese la autoridad y el poder para predicarles a cada uno de ellos el Evangelio. Ay, Señor, ayúdanos. Los de repente de Dios provocan cambios. Alguna gente dice que yo no tengo la seguridad y total seguridad de lo que te voy a decir, porque estuve leyendo y no encontré nada, que lo que ocurrió necesariamente de hablar en otros idiomas no fue efectuado necesariamente en el mismo aposento. Algunos creen que después de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo es que salen del lugar, del templo donde estaban, y comenzaron a hablar otros idiomas y la gente comenzó a acercarse a ellos. Tan es así que de repente que ocurre en Hechos capítulo 2, que provoca una investidura del poder del Espíritu Santo en los discípulos, provoca algo tan poderoso, que aquellos discípulos que se habían acostumbrado a caminar con Jesús y a ver simplemente los milagros de Jesús por las cosas que Él hacía, y Jesús todo el tiempo le decía: ustedes van a hacer cosas mayores que esta. Pero siempre había como un grado de inseguridad de los discípulos. No es hasta este momento en que esa investidura del poder del Espíritu Santo, que hay iglesias que no predican sobre eso, pero esta iglesia sí lo cree. El poder del Espíritu Santo es quien los capacita. Tan es así que en Pablo, que había tenido un de repente de parte de Dios, no es hasta ahora que siente, aleluya, la manifestación del de repente que lo tumbó en aquel resplandor, porque cada de repente tiene un propósito. Recibe la presencia del Espíritu Santo porque es uno de los 120 que se quedaron. Y cuando Pablo sale a predicar la palabra, aquel hombre que perseguía hasta morir a los creyentes, predica una palabra con una unción tan poderosa que aquellos que habían rechazado a Jesús, el corazón de piedra se les cambia a corazón de carne, y dice que 3,000, aleluya, recibieron a Cristo. Mire lo que hace un de repente de parte de Dios. Porque los de repente de Dios cambian a uno totalmente. Usted entra a un proceso que la vida le toca y usted no sale igual. Bueno, si sale igual, se dará con la pared más veces. Y yo conozco gente así. Dios le habla, Dios trabaja, igual. Y Dios le mete igual. En el campo le decíamos eso a un hombre cabecidudo. No sé con qué término, ¿verdad? Si alguna fruta dura o algo así. Pero eso es lo que provoca los de repente de parte de Dios. Y tan poderoso es eso, que los de repente que provocan cambios totales y siempre son para bien. Dios tenía un propósito. El derramamiento del Espíritu Santo no fue simplemente un derramamiento del Espíritu.
No fue simplemente que ellos hablaran otros idiomas para que los que habían negado, porque la palabra dice que a los Dios no les recibieron. O sea, había una barrera que había que romper. Y Dios dijo, ok, pues entonces yo los voy a investir con una autoridad mayor, con un poder sobrenatural, a lo que ellos no se van a poder resistir. Por eso es que una iglesia que carga la unción del Espíritu Santo es capaz de hablar donde quiera de Cristo sin temor a nadie y a nada, sin miedo, porque saben quién ha creído. Pero hoy vivimos otro tiempo. ¿Cuál era el propósito de Dios de Hechos 2? Un pueblo que estaba cautivo, sin esperanza, sin vida. Se le apareció aquel apóstol de repente porque quería salvar y defender a su pueblo perseguido y afligido. Dios siempre tiene un propósito cada vez que interrumpe tu vida. Cada vez que interrumpe, te hace un de repente, algo Dios te quiere enseñar. Lo que pasa es que nosotros no queremos aprender. Aleluya. Y eso que estoy diciendo. Pablo y Silas, que fueron azotados y encarcelados. Tal vez tú te sientes hoy que estás en la más profunda cárcel espiritual, deprimido, en angustia, en soledad, en depresión, en enfermedad, en bancarrota financiera, que estás pasando por alguna gran pérdida, que perdiste a un ser querido, por un matrimonio que no sabes qué va a pasar, sientes que lo has perdido todo, sientes que no hay esperanza. Estas palabras son para ti hoy. Yo creo en un de repente de Dios. Porque Pablo y Silas, a medianoche cantando himnos al Señor, que oraban y los presos oían. Esto no es contradictorio. ¿Cómo puedo cantar? O sea, la gente nos pregunta, ¿cómo es que tú vas a un velorio a cantar? Bueno, porque aquí está la respuesta. En medio del dolor es mejor cantar, porque le demostramos al Señor que no importa lo que estemos pasando, Él sigue siendo nuestro Dios. Que aunque no entendamos el motivo de las cosas que Él hace, Él sigue siendo soberano. Por eso es que nosotros podemos adorar, aún en medio del momento más cruel y más hostil. Yo no sé, a mí nunca excepto la correa, yo no experimenté varita de guayaba, pero hay gente que experimentó eso. Decían que era peor que la correa. Picaba. Ay, Jesucristo, al día. Ay, tierra te alaba Jehová. Gracias, Señor. Yo no permitiste que en mi casa hubiera guayaba, Dios Padre. Pero lo que recibieron estos dos hombres tiene que haber sido bien violento. Y en medio del dolor, cantarle. Y en medio de la cárcel, cantar y adorar. Sin saber, alguien le había mandado un fax, alguien le había mandado un texto, un mensaje de texto, alguien le había escrito por Instagram, alguien le había escrito por WhatsApp. Tranquilo, que ya mismo viene de repente de Dios y Dios lo va a sacar. No, su fe era mayor que esa, porque sabían en quién Dios había creído. Hoy la iglesia no sabe en qué Dios ha creído. En términos generales, esta iglesia no, porque nosotros sabemos aquí que Dios se mete. Amén. Cuando Dios se mete, Dios hace como Él quiere. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Yo te voy a dar testimonio de que en los momentos más críticos de mi vida personal, cuando he pasado por pruebas de fuego, la alabanza a Dios y la adoración a Dios es lo que me ha provocado a saltar, a catapultarme a otro nivel. Por eso soy tan restrictiva con las alabanzas que escucho, porque hay alabanzas que ni te mencionan a Dios en el panorama. Tú lo deduces por deducción extrasensorial. Es de Dios que están hablando. Si no me lo mencionas, out. A mí me gusta honrar al que honra merece. Es mi opinión, usted no tiene que compartir. No salga por ahí a tribuno, esa pastora se está diciendo a mí. Esa es mi opinión personal. Porque hoy hay mucha música, pero no honramos a Dios. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La clave, ¿a quién Dios le manifiesta un de repente? Que me voy. ¿A quién Dios le manifiesta los de repente? ¿A todo el mundo? No se vista que no va.
Dios no tiene acepción de personas, pero sí manifiesta su poder con gracia a aquellos que le somos fieles a Él, a aquellos que confiamos plenamente en Él, y a aquellos que a pesar de la batalla o de repente que nos trastocó la vida, le seguimos siendo fieles. La clave está en adorar a Dios en medio de la prueba. Que nuestra fe no dependa de lo que vemos, sino de lo que creemos, sabiendo que las promesas se cumplirán. Oye, no te rindas hoy, porque cualquier de repente de Dios puede llegar y provocar algo poderoso en tu vida. Amén. Quiero decirte algo. La pregunta obligada: ¿a quién el Señor sorprende con uno de sus de repente? La palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17 versículo 8: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Este verso bíblico me da la respuesta a la pregunta que te hice. Dios manifiesta su de repente a aquellos que confían en Él, aquellos que tienen la seguridad y la esperanza puesta en Él, que se consideran benditos, no importando lo que estén viviendo. ¿Y qué es bendito? Dichoso, felices, contentos, satisfechos, porque sabemos esperar sin desesperar. Nos mantenemos firmes en nuestra fe, considerando que las circunstancias o las situaciones adversas que estoy teniendo no me van a hacer claudicar y no me van a hacer temer. Son aquellos a los que se les manifiestan los de repente de Dios, aquellos que son obedientes a su palabra. Este es el tipo de gente que el Señor se complace en sorprenderlos con uno de sus de repente. ¿Te gustaría recibir un de repente de parte de Dios? Amén. Usted nunca ha tenido escasez. Nunca. Aleluya. Usted siempre ha tenido de todo. Qué bueno, pues. Amén, gloria. Sigue bendiciendo a los papás. Sigue llenándole los graneros sobre uno. Y que usted no tiene para pagar algo y de momento alguien le da una ofrenda. O le llega un chequecito. O le llegó unos chavitos de yo no sé dónde. Porque Dios hace como Él quiere. Y entonces tú dices, wow, Señor, gracias. Yo le conté aquí a Edwin con respeto a un testimonio. Había un día que yo tenía carne. Y decía, bueno, ¿con qué yo me voy a comer? Yo no puedo comer sola porque yo no he hecho compra, no he cobrado todavía. Ok, pues vamos a ver. Y llegaron unos plátanos verdes que yo vi la gloria de Dios terrenal. La pelea no era los plátanos. La pelea era si era de arañita o tostones. Y yo arañita y ella tostones. Olvídate, los plátanos verdes ya están aquí. Dios hace de repente cosas para bendecir tu vida. Nunca piense que cuando usted se desvía de un lugar es porque se desvió. Es porque Dios hace de repente para bendecir. Dios siempre va a mover todo a nuestro favor. Por eso es que yo no puedo ver las cosas que me pasan de manera negativa. Oh, claro, nos duele, somos humanos, lloramos. Hoy bendito Dios. Pero algo Dios va a manifestar a un nivel mayor. Algo Dios va a hacer. Yo recuerdo un testimonio de una amiga lejana, porque no la conozco bien. Estaba en un culto y cuando salió del culto, en pleno Bayamón, su carro se lo habían llevado. Salió del culto. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Del culto. No estaba en ningún otro lugar, estaba en un culto. Y cuando salió su vehículo Toyota Corolla del 2017 se lo habían llevado. Dígame si usted no se atribula a cualquiera. Gloria a Dios que alguien dijo. Y sorprendida cuando la pastora me dice, ¿sabe qué? Pensé que nos iba a reclamar. Somos la iglesia donde ella estaba. Yo, ¿sabe qué? Yo voy a verificar si tiene seguro, que el seguro bregue. Pero esto no me va a quitar el gozo que yo experimenté en el culto cuando yo estaba allá adentro y me gocé. Si el diablo se cree que me va a arrebatar el gozo, no me importa el de repente. Esto pasó de repente. Yo no esperaba esto. Me quitaron el carro. Algo mejor vendrá. Algo mejor Dios me va a dar. ¿Qué va a hacer Dios?
si tengo seguro, si no tengo seguro, si está al día, si no está al día, si me cubre el carro, si no me cubre, no me importa, porque yo me gocé en el culto. Y yo no le voy a permitir al enemigo que me robe el gozo, porque este de repente de Dios algún significado tiene en mi vida. Y créame que Dios la bendijo a un nivel mayor, porque Dios hace las cosas como Él quiere. Pero tú y yo como iglesia tenemos que aprender, perdón a la cámara, tenemos que aprender a reconocer a Dios en todo lo que nos pasa, en todo. Yo te exhorto en esta mañana a que te animes a creer que de la misma manera que Dios provocó unos de repente con un propósito específico y que tenían un significado real porque Dios iba a hacer algo poderoso. Yo le pido a Dios en esta mañana que Dios haga un de repente en tu vida y en medio de ese de repente tú veas y yo vea la gloria de Dios manifestada de forma poderosa. ¿Habrá alguien aquí que quiere eso? ¿Habrá alguien que se atreva a decir yo lo quiero? Yo quiero ver el de repente de Dios en mi vida y que algo pase. Porque Dios hace como Él quiere. Le pido a Dios que en el nombre de Él este mensaje se grabe en tu corazón como se grabó en el mío, y que esta palabra que ha sido sembrada en tu corazón dé fruto y entiendas que cada de repente por lo que tú has tenido que pasar algo Dios está manifestando. No lo entiendo, no tengo respuesta, no sé lo que Dios va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ni qué Dios va a hacer, ni cuándo lo va a hacer, si es ahora, si es el mes que viene, si es mañana. Es más, yo no sé si Cristo va a llegar y yo no voy a ver eso. No me interesa, algo Dios va a hacer. Porque nada en tu vida y en la mía pasa por casualidad. Algo Dios nos va a enseñar en el proceso. Entonces yo te voy a invitar en esta mañana, porque rompí récord hoy. Yo traje de ver cuántas páginas. No traje. Pedirle al Señor dos cosas. Interrumpe mi vida y muéstrame un de repente tu vida. Porque yo quiero ver que hagas algo con mi casa, con mis hijos, con mi trabajo, con mi salud. Yo quiero ver ese de repente. Este mensaje me lo entregó el Señor a las 5 de la tarde en el hospital Lima. Era a las 5 y me habían dado de alta a mi mamá desde las 6 de la mañana. Y le dije al Señor, bendito Señor, me tienes aquí en este horno de frío. Porque no es de fuego, porque Daniel es otra cosa, pero este horno es horno de frío. Quiero salir de aquí, Señor, por favor, ya. Saca, Dios mío, que salga el médico por esa puerta y me diga, Wanda, que estaba en recovery. Que salga, que nos vayamos, Señor, que nos vayamos. Y después de anotar todas mis cosas, ahí escribiendo en el celular, que tú sabes que eso es bien malo. Ahí escribiendo, Señor, ok, ya tengo este versículo, ok, ya tengo este otro versículo. Y entonces tú quieres que hable de repente, así, de repente de Dios, ok, de eso. Sí, pero este mensaje no es para el domingo, porque para el domingo tengo otro. Al domingo tengo otro. Y entonces Dios esta madrugada me decía, no es ese. Porque hay gente que está esperando a mí de repente. Yo estoy esperando un de repente de parte. Vete conmigo, acompáñame aquí. Tú estás esperando un de repente, yo estoy esperando un de repente.